Unas horas decía el jefe de gabinete esto. La oposición, si no baja los decibeles, si no deja y se aleja del discurso del odio, va camino a convertirse en una derecha, en una ultraderecha antidemocrática y una ultraderecha minoritaria. Bueno, Cafiero es la segunda vez que usa este argumento, ¿no? El odio, acordate, la vez pasada le habíamos contado la cantidad de veces que... Sí. ¿A qué parte de su coalición le está hablando? ¿Le conviene o no hablar de ese modo, dado que debería buscar también respaldos de otras fuerzas? ¿Por qué habla así? Bueno, en primer lugar, el escenario presenta una serie de incentivos para definir que la moderación es la estrategia dominante, ¿no? En primer lugar, en un contexto sanitario y económico tan crítico, no hablo de los fanáticos, ¿no? Digo, del electorado que puede estar más posicionado en el centro, equidistante de los dos, digamos, de los dos polos, probablemente reclame que los políticos dialoguen, cooperen y que no se peleen, que les resuelvan sus problemas en vez de pelearse. Con lo cual, digo, el contexto invita a que la estrategia sea la moderación. Pero además te agregaría... Santoro el otro día me decía eso. Es un momento para hablar de este modo que estás diciendo vos. Claro. Y es asesor de Alberto. Exactamente. Obviamente que si la estrategia es la moderación, hay que desmoderar al rival. Digo, el fanático es el otro, el que no dialoga es el otro. Ah. Entonces, una primera razón puede estar allí. Digo, incluso los números lo ratifican. Cuando uno mira los datos de imagen, la buena composición de imagen que está teniendo Horacio Rodríguez Larreta en parte obedece a que ese posicionamiento, digamos, en pos del diálogo, de la cooperación, de una oposición, digamos, no confrontativa, le ha permitido ensanchar la base de simpatías y tener, digamos, esa imagen positiva que hoy tiene. Es decir, en algún punto la estrategia por el contexto es la moderación, pero también el formato de competencia que nos dejó la elección del año pasado es un formato que tiene una tendencia centrípeta. Y me explico. A ver. Cuando la competencia es entre dos, la forma en que uno se impone al otro es conquistando los votos que se disputan en el centro. Las coaliciones no crecen hacia los extremos, sino que crecen y se imponen hacia el centro. Este formato de competencia a las dos coaliciones les pone ese incentivo, ¿no? Hay que imponerse sobre el otro, ganando sobre el electorado más centrista. Pero se supone que el electorado centrista no le gusta la confrontación. Por eso mismo, es un electorado menos ideológico. Si no te da votos, porque lo que yo entiendo que dice Lucas es que dentro de una coalición se impone una corriente sobre la otra, siempre y cuando le vaya bien, digamos, en la captación de voluntades. Cazando votos en el centro. Claro, digamos, cazando pero seguramente. No es lo que hace hoy Santiago Cafiero. Si no los parece cazás, esa idea, ¿para qué ¿no? sirve? Los resultados son estratégicos en este sentido para convencer la voluntad del electorado. Ahora, lo que digo es, y creo que también digamos, la propia dinámica que vimos en la composición de imagen de Alberto Fernández también nos muestra esto, ¿no? Cuando Alberto Fernández pasó a confrontar, cuando Alberto Fernández le quitó recursos a la ciudad de Buenos Aires de un modo poco diplomático, por decirlo de alguna manera. Cuando Alberto Fernández confronta contra las empresas de telecomunicación también de un modo poco diplomático, interviniendo el mercado y regulando el mercado de las comunicaciones. Cuando Alberto Fernández cuestiona esa pérdida de moderación que tuvo Alberto Fernández, sobre todo en estos últimos meses, también se vio reflejado en sus números, en su composición de imagen. Con lo cual, el incentivo es la moderación. Eso no significa que todos pueden hacerlo y sostenerlo en el tiempo y en el debate Pregunta público. contrafáctica, pero bueno, estamos imaginando. Suponete que lo de Vicentín fuera hoy. ¿Crees que Alberto Fernández retrocedería o doblaría la apuesta en este contexto de discusión? Yo creo que en este contexto probablemente la decisión no hubiera estado, no hubiera existido. No hubiera existido. A ver, digo, O sea, si no uno- hubiera puesto el proyecto de expropiación directamente. Exactamente. Yo creo que, a la luz de los resultados, si Alberto Fernández está leyendo un poco el escenario, debería interpretar que acá lo que tenemos, porque en el fondo toda crisis macroeconómica tiene una raíz política, ¿no? Toda crisis macroeconómica tiene un componente político, y si uno analiza por qué lado viene ese componente político en este contexto macroeconómico delicado, yo creo que tiene que ver con que hoy no está viendo
por parte de los agentes económicos, de los agentes que interactúan con la política, un gobierno cuya centralidad en la toma de decisiones está en la cabeza, ¿no? Creo que no tenemos a alguien que conduce a ese espacio, sino que arbitra entre diferentes intereses. Y creo que eso explica por qué, como decía recién Francisco, dice algo Bernal y se le da crédito. Se le da crédito a lo que dice Bernal porque no hay un convencimiento de que una bajada de línea. Está al frente de esta coalición es el que conduce y el que define. Y esto se vio también se había reflejado en política exterior, esto también se había reflejado... Bueno, hay que ver si la decisión de hoy de Venezuela no es el primer paso para la reconstrucción de autoridad que necesita Alberto como imagen pública, ¿no? A ese punto iba. Entonces, si hoy el problema es la debilidad del liderazgo político, es la poca capacidad que tiene ese liderazgo de conducir centralizadamente el proceso político, una decisión como la de Vicentín, y solamente me remito a las palabras del presidente. El presidente nos dijo en público que quien le había acercado esa idea era una de las senadoras de máxima confianza de Cristina Kirchner. Pero digo, es difícil que se interprete otra cosa que esa decisión no nació de su seno, de su cabeza, de su pensamiento. Me quiero ubicar entonces ahí, me quiero detener un segundo. Hablábamos la semana pasada con Beatriz Arlo, ella nos contaba que tiene un amigo que sueña con que Alberto Fernández un día se cansa, patea todo, patea el tablero y la cosa cambia. Quiero preguntarte, para dentro de unos instantes, ¿ves alguna posibilidad de que eso ocurra, de que haya un viraje en este equilibrio de fuerzas? ¿Me lo contestás en un rato? Sí. Dale, vamos y volvemos. Lucas, había quedado una pregunta, ¿no?, pendiente. ¿Alberto Fernández puede cansarse, patear el tablero, decir acá estoy yo, golpear la mesa? ¿Algo de eso puede pasar? Bueno, ahí creo que está muy condicionado también por su propio perfil, ¿no? Hemos hablado muchas veces... Por su personalidad. Por su personalidad y además por su perfil político. Hemos hablado incluso en términos de comunicación que muchas veces Alberto Fernández actúa más como un jefe de gabinete que como un presidente, no entendiendo que su voz es la última voz que se hace responsable de los dichos oficialmente del gobierno. Y a veces también, digamos, en el ejercicio del poder, en el liderazgo que está ejerciendo esta coalición, pareciera también ejercer un liderazgo del estilo de un jefe de gabinete, que busca encontrar y acercar posiciones. Y creo que eso produce, digamos, cierto desgaste. Muchas veces da la sensación de ser un presidente que busca encontrar el promedio que deje a todos contentos dentro de una coalición muy heterogénea, y creo que lo que se está necesitando es otro tipo de liderazgo. No sé si las condiciones personales le van a permitir erigirse como un líder que conduzca, que imponga las decisiones en función de su parecer, de lo que cree más conveniente, y quizás allí esté un poco la matriz de estos problemas de liderazgo que complican mucho más la escena económica en un momento donde se está pidiendo confianza, ¿no? Confianza en la conducción política, en el rumbo. La primera parte de la cuarentena lo tuvo a ese liderazgo. Sí, bueno, creo que ahí colaboró mucho la ausencia de Cristina, el corrimiento de escena de Cristina durante esa primera etapa, que le permitió erigir un tipo de liderazgo más centralizado. Recordemos que Cristina, entre la asunción del gobierno, el verano, la etapa del lanzamiento de la cuarentena el 20 de marzo y hasta fines de abril, Cristina se la pasó mucho tiempo en Cuba. De hecho, en ese momento del lanzamiento de la cuarentena, Cristina estaba en Cuba con Florencia. ¿No? Vino, hizo la cuarentena y recién se activó políticamente a partir de fines de abril, principio de mayo. Pero toda esa etapa, los primeros 4 meses del gobierno de Alberto Fernández, estaba prácticamente ausente. De hecho, si te fijas en las conferencias de prensa, las primeras que daba Alberto Fernández en la crisis, muchas veces él usaba la primera persona del singular. Claro. He decidido, sí, claro, he tomado la decisión de... Tenés razón. O sea, el poder estaba centralizado en su figura. Y creo que eso es lo que no está viéndose con claridad en esta última etapa, en donde todos opinan, y además de que todos opinan, no hay ninguna desautorización por parte del presidente, ¿no? Hay veces que hay funcionarios de segunda, tercera línea que opinan en contra de lo que se sostiene oficialmente desde el gobierno y nadie, ni siquiera el presidente, sale a desautorizarlo, ¿no? Tengo 30 segundos para que me cuente, Francisco, ¿qué es lo que o cómo ve el Fondo Monetario que está en la Argentina todo esto? Bueno, Pancho, sabemos poco. Lo que hoy conocemos es que el Fondo Monetario estuvo en el Banco Central. No hablaron supuestamente de temas cambiarios. Mañana va a ver a la UIA y a la CGT, también al ministro Culfas y probablemente a Luciano Laspina en la oposición.
Y el viernes se va a encontrar la misión del fondo con Martín Redrado, hombre del equipo de Massa, expresidente del Banco Central, y con Carlos Melconian, también para entender un poco cuáles son las perspectivas hacia adelante, por lo menos del sector privado en la Argentina. 155. 155 el Blue, ¿no? Bajó el contado con liqui, bajó el MEP, pero bueno, va a seguir la presión. Gracias, Lucas. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a todos, amigos. Nos reencontramos mañana a las 20. Quédense con Luis Majul y mirá. Chau, hasta mañana.